Tlactihuanitzitzin, Ashan Cuarle, Ximocakitican Tomatehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Matehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, 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 por aquí, por allá. Aprendiendo Matehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Oyoxtle, nuestro protagonista, visita el sur de la Ciudad de México. Tlaxpaloste, Cahuipulco, Xuchimilco, Huantlacutenco. Va visitando Huipulco, Xochimilco y Tlacotenco. Diálogo. Oxle, tlika cualcantiquiza. Miactequit nictia. Guantlika ashan domingotica. Nicneque nitlaixmatiti Huipulco. Quema, ashan nahuiltiatelpocame. Niman ni Xuchicuctehuas, Xuchimilco. Tlanges, Nicmotlacuililiti, Nositzin. campa mochantiliamo sitzin. Ompantlacutenco mochantilia. Oyoxtle sale muy temprano de casa. Su vecina le pregunta a dónde va en domingo. Oxtle le dice que hay mucho que hacer. Primero irá a un juego en Huipulco, después comprará flores en Xochimilco y finalmente se las llevará a su abuelita que vive en Tlacotenco. Xuchimilco. El lugar de los sembradíos de flores. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra que contiene la partícula locativa. Xuchimilco. El lugar de los sembradíos de flores. Repetición. Oxle, tlika cualcantiquiza. Miactequit nictia. Guantlika ashan domingotica. Nicneque nitlaixmatiti Huipulco. Quema, ashan nahuiltiatelpocame. Niman ni Xuchicuctehuas, Xuchimilco. Tlanges, Nicmotlacuililiti, Nositzin. campa mochantiliamo sitzin. Ompantlacutenco mochantilia. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es la palabra que contiene la partícula locativa? Xuchimilco. El lugar de los sembradíos de flores. Gramática. En náhuatl existen partículas que se utilizan para indicar que se habla de un lugar. A estas palabras se les conoce como locativos. Hoy veremos la partícula co. Esta partícula se pone al final de una palabra y es utilizada para decir que en un determinado lugar se encuentra lo que la palabra describe anteriormente. Siempre que escuches co al final de una palabra, seguro esa palabra se refiere a un lugar. Por ejemplo, Tlacutenco, a la orilla de la vara. Nota curiosa. Uno de los lugares más importantes de la Ciudad de México es Xuchimilco. Es una de las delegaciones que aún conservan tradiciones nahuas y algunos de sus habitantes todavía hablan la lengua. Además, tiene una particular importancia por la conservación de las chinampas. Se trata de una antigua técnica agrícola que consiste en una balsa de troncos y varas. Sobre ella se deposita tierra fértil para sembrar flores y vegetales. La UNESCO proclamó las chinampas de Xuchimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Repaso. Repasemos una vez más la palabra que contiene la partícula locativa. Xuchimilco. ¿Escuchaste con atención? Xuchimilco. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Xuchimilco. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir el lugar de los sembradíos de flores en Matehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.